Hola, ¿qué tal? Hoy en México, desde Wall Street, analizamos cómo el triunfo sorprendente de Donald Trump en las elecciones presidenciales impactará a México, al peso y las futuras decisiones del Banco de México. Me acompaña aquí en el estudio Felipe Hernández, economista de Bloomberg Intelligence. Gracias por acompañarme. Hola, Carla. Banxico elevó este jueves su tasa de referencia en 50 puntos base a 5.25% para contrarrestar la inflación como consecuencia de la caída del peso que hemos visto ha caído ya 10% desde el triunfo de Donald Trump. ¿Esta alza en las tasas de referencia es suficiente para frenar el desplome de la moneda? Que para responder esa pregunta primero hay que entender por qué Banxico está subiendo las tasas de intereses. Y el Banco Central explícitamente en el comunicado después de la reunión en la que subió las tasas dice que el aumento en la tasa de interés no es para defender ningún nivel específico del tipo de cambio. Es más bien o principalmente enfocado en un esfuerzo para contrarrestar las posibles presiones sobre la inflación, asegurar que las expectativas de inflación se mantienen bien ancladas en línea con la meta fijada por el Banco Central y evitar efectos de segundo orden o un contagio de la depreciación del tipo de cambio y del aumento en los precios de algunos bienes transables que se ha observado hasta ahora a los precios de otros bienes dentro de la canasta o un contagio o una contaminación de las expectativas de inflación. Así que aunque en teoría efectivamente al subir las tasas de intereses se le da algo de apoyo al tipo de cambio, ese no es el objetivo principal que persigue Banxico con estas acciones. Si vemos, Felipe, en el transcurso del año, Banxico ha elevado ya en 200 puntos base su tasa de referencia. ¿Tú consideras que esto podría tener alguna carga adicional en el corto plazo, quizá mermar el crecimiento económico del país? Es posible que tenga algún impacto, sin embargo, el impacto debería ser relativamente moderado. Por varias razones. La primera es que en la medida en que los aumentos en las tasas de intereses tengan un efecto positivo sobre la credibilidad de la meta de inflación, el impacto de ese aumento en las tasas de largo plazo es relativamente menor y en ese orden de ideas se disminuye el impacto negativo de tasas más altas sobre el crecimiento económico. Ahora, creo que nuevamente lo más importante, y esto también lo ha recalcado tanto el gobierno como el Banco Central, es que la principal prioridad de las autoridades económicas en este momento es mantener unos fundamentos sólidos de la economía mexicana que permitan minimizar el impacto negativo de choques externos como el de las elecciones en Estados Unidos y garantizar, uno, el cumplimiento de las metas tanto fiscal como monetaria, como de inflación que se han fijado y garantizar que en el mediano y en el largo plazo la economía mexicana va a continuar teniendo unos fundamentales sólidos que son la principal base para garantizar el crecimiento de mediano y largo plazo. Economistas de Bank of America, Nomura Holdings proyectan un alza en las tasas de interés en diciembre por parte de Banxico, mes en el que los mercados pues dan ya también casi por seguro que la Reserva Federal aumente las tasas de interés por primera vez en un año. En Bloomberg Intelligence, ¿qué escenario ustedes están manejando para Banxico? ¿Podemos esperar un nuevo ciclo alcista en el 2017? Es posible y como también lo ha dicho claramente el Banco Central, lo que va a determinar el futuro de las tasas de intereses van a ser principalmente dos o tres factores. Uno, el comportamiento del tipo de cambio. Dos, el comportamiento de la inflación y las expectativas de inflación. Y el tercer elemento que ellos han mencionado de forma recurrente es el diferencial de tasas de intereses o las decisiones, o dicho de otra manera, las decisiones de política monetaria en los Estados Unidos. Entonces, nuevamente, y como el Banco Central lo ha dicho, los aumentos de tasas de intereses que se han visto hasta ahora no hacen parte de un ciclo. Luego, decisiones futuras sobre la tasa de interés van a depender de lo que ocurra con estas tres variables que mencioné anteriormente y en ese orden de ideas coincidimos con la visión en que tal vez el aumento de tasas de intereses de 25 puntos básicos que el mercado está esperando que haga la Fed
en diciembre probablemente se vea reflejado en un aumento igual en las tasas de intereses en México. ¿Qué podemos esperar en México bajo una presidencia de Donald Trump, quien ha amenazado con renegociar o romper el Tratado de Libre Comercio con México? Como sabemos, México exporta el 80% de sus productos a Estados Unidos. Bueno, el próximo año va a ser un año bastante difícil para la economía mexicana. Como mencionas, la elección de Donald Trump y todos los anuncios que él hizo durante su campaña han generado gran incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales entre los dos países y otros factores que pueden también tener también un impacto negativo sobre la economía mexicana. Entonces, creo que en el mejor de los casos, que sería un escenario donde la renegociación del Tratado de Libre Comercio no se materializa, donde los posibles efectos negativos sobre las remesas de cambios en las políticas migratorias tampoco se materializan, va a ser la incertidumbre lo que va a tener un efecto negativo sobre la economía mexicana. En el peor de los escenarios, sería un escenario en el cual todos estos cambios de política comercial y de política migratoria terminan teniendo un efecto negativo adicional sobre la economía mexicana. Pero en términos generales va a ser un año bastante difícil. Lo que nosotros hemos dicho es que todo esto trae vientos en contra adicionales para el crecimiento de la economía, los cuales pues obviamente se suman a el efecto negativo que de por sí ya genera toda la incertidumbre que se ha generado hasta ahora. Y podríamos ver también a más empresas estadounidenses cambiar sus planes y dejar de invertir en México. Veíamos el caso de Ford, que la noticia creó un poco de polémica, pero la automotriz confirmando que evaluaba la posibilidad de trasladar la producción de los Lincoln MKC de su planta en Louisville, Kentucky, al sur de la frontera en 2019. Pero Trump anoche pues mandaba un tuit diciendo: los convencí de que no lo hicieran y se queden en Estados Unidos. Sí, bueno, más allá de la noticia específica sobre Ford, creo que lo que queda claramente reflejado en todo esto es precisamente un buen ejemplo de la incertidumbre de la que estoy hablando. Las diferentes empresas, no solo las empresas americanas que tienen inversiones en México, sino empresas alemanas, por ejemplo, en el sector automotriz o japonesas que también han invertido en México con planes para exportar hacia los Estados Unidos, van a probablemente sentarse y reevaluar esos planes, esperando señales más claras y una definición de cuál es el futuro de las relaciones comerciales entre los dos países. Dinos ahora qué tan probable es que las agencias crediticias puedan bajar la calificación de deuda soberana de México bajo esta incertidumbre y menor crecimiento. Sí, existe claramente el riesgo. Las agencias calificadoras ya lo han mencionado de una forma bastante explícita. Y como tú mencionas, los riesgos son de diferentes fuentes. Uno es el menor crecimiento económico, que claramente puede tener algún impacto negativo sobre los ingresos del gobierno. Dos, los efectos de la depreciación del tipo de cambio sobre algunos de los gastos del sector público y del gobierno, principalmente el servicio de la deuda. Y tercero, aunque en menor medida tal vez en el 2017, la caída que hemos visto también en los precios de petróleo después de la elección de Trump. Van a estar, esto lo que muestra es que los ingresos van a estar probablemente bajo presión, y que es posible también que para mantenerse en línea con la meta fiscal fijada para el 2017, el gobierno pudiera tener que contemplar ajustes adicionales en su política fiscal, principalmente por el lado del gasto. Así que va a ser un año difícil por el lado fiscal también, en el cual es posible que el gobierno tenga que tomar acciones adicionales, pero que en la medida en que el gobierno reitere su compromiso para implementar los ajustes necesarios y mantenerse en línea con la meta que se ha fijado, entonces
el efecto sobre la calificación debería estar limitado. Y ya para terminar, además de México, ¿qué otros países de América Latina se verían afectados bajo una presidencia de Trump rápidamente? Bueno, rápidamente, un efecto más generalizado viene a través de de las expectativas de una expansión de la política fiscal en los Estados Unidos. Eso ha impulsado al alza las tasas de intereses en los Estados Unidos. El mercado está descontando incrementos adicionales en las tasas de intereses por parte de la Fed, una normalización de la política monetaria en Estados Unidos mayor a la que inicialmente se tenía prevista, y eso está generando efectos negativos sobre todos los mercados y los mercados emergentes en general. Eso incluye obviamente no solo México, sino el resto de la región. Luego, por el lado de cambios en las políticas comerciales, otro país, esos cambios tienen mayor efecto en los países que tienen unos lazos comerciales más fuertes con Estados Unidos. Dentro de América Latina, Colombia sería el siguiente país de México que tiene mayor comercio con los Estados Unidos. Y por el lado de cambios en las políticas migratorias, algunos países en Centroamérica, donde las remesas de trabajadores o inmigrantes en Estados Unidos tienen un peso relativo importante sobre esas economías. Muchas gracias, Felipe Hernández, por tu análisis y acompañarnos hoy aquí en los estudios de Bloomberg. Con mucho gusto.